Hola, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Comenzamos con el vídeo 5. En el vídeo 4 nos hemos quedado aquí en la vuelta 24. Entonces ahora continuamos. Si tú quieres ver desde el principio, desde el punto 0, cuando hemos comenzado a realizar esta mochila, te sugiero que vayas al vídeo número 1 y allí puedes ver el paso a paso desde el principio. Esta base tan colorida y bonita que hemos hecho y cómo comenzar a hacer las mariposas, todo paso a paso. Hasta aquí lo puedes ver en todos los vídeos anteriores a este. Bueno, pues vamos a trabajar, vamos a continuar ahora con la vuelta 25. En esta vuelta 25 vamos a comenzar a la misma altura que tenemos la vuelta anterior. Entonces vamos haciendo los puntos que tenemos de separación hasta llegar a este último punto que cerramos en negro. Y ahora aquí hacemos un punto en negro. Cerramos con blanco. Hacemos un punto en blanco. Cerramos con negro. Hacemos un punto en negro. Cerramos con grosella y hacemos 9 puntos. Vamos tejiendo y vamos contando hasta 9. El que hace 9, cerramos en negro y hacemos 3 puntos en negro. Hacemos 1, 2, 3. Volvemos a grosella para hacer 5. Aquí vamos contando 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al negro, hacemos 2 puntos. 1, 2, cerramos en verde. Y en verde vamos a hacer 3 puntos. Hacemos sobre el negro de la vuelta anterior, que son 2 puntos. El tercero sobre el verde de la vuelta anterior. Un punto en negro. Este cerrado en negro, hacemos un punto. Hacemos un punto verde. Un punto negro. Repetimos un punto verde. Aquí hemos hecho 3 puntos en verde, un negro, un verde, un negro. Y ahora repetimos los 3 puntos en verde. Estamos retrocediendo. Y ya solo es repetir lo que hemos hecho. Ya están los 3 puntos en verde. A continuación haríamos 2 puntos en negro. Y luego ya después pasaríamos a los puntos, 5 puntos en grosella, los 3 en negro, 9 grosella y acabaríamos con un negro, blanco, negro. Y esta es la secuencia
que repetimos en cada una de nuestras mariposas. Qué bonito está quedando esto. Bueno, pues vamos con vuelta 26. La vuelta 26 le ganamos un punto a la zona de separación, es decir, que aquí en este último punto que tenemos de verde o de color base, empezamos haciendo un punto en negro y continuamos hasta tener 5 puntos. Aquí van 2 y 3 y 4, 5. Aquí cerramos en grosella, hacemos 4, 1, 2, 3, 4. Volvemos al negro y hacemos 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a grosella, hacemos 5. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos pasamos al negro para hacer 2 puntos. Uno y 2. Y nos vamos al verde. Y ahora en verde vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, y 3. Hacemos un punto en negro. Aquí un puntito en negro. Estos son ya las antenitas de la mariposa. 3 en verde. 1, 2, 3. Un punto en negro. Ajustamos aquí un poquito, así, un puntito negro y repetimos 3 puntos en verde. Uno, 2, 3, estamos ya retrocediendo. 2 en negro. Y así vamos tejiendo a la inversa. 1 y 2. Después de estos 2 puntos en negro, pues tenemos el grosella. Haríamos 5 puntos en grosella, luego haríamos en negro 1, 2, 3, que no veo, 4, 5, 6 puntos en negro, 4 en grosella y los últimos 4 en negro, 5, perdón, los últimos 5 en negro.
hasta llegar a un puntito después de nuestra vuelta anterior, es decir, hasta este punto que tenemos en verde. Haríamos los puntos de separación, comenzaríamos de nuevo y eso es lo que repetimos. Vamos con la vuelta 27 y vamos tejiendo hasta llegar al punto negro de la vuelta anterior. Aquí hacemos un puntito en negro. Pasamos al blanco. Hacemos un punto. Cerramos con el negro. Que no sé si se está viendo bien. Y ahora aquí hacemos 8 puntos en negro. 1, 2, 3. Aquí hay que tener cuidado porque nos podemos saltar algún punto. Yo lo hago. Y cuando me doy cuenta, pues tengo que retroceder. 4, 5, 6, 7 y 8. Que tejer en negro es un poquito más complicado. Ahora nos vamos al grosella para hacer 3 puntos. Aquí hacemos 3 puntitos en grosella. 1, 2, 3. Un punto en negro. Aquí, un punto en negro y volvemos al grosella para hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al negro de nuevo. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Y nos vamos al verde. Aquí tenemos el verde. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al negro y hacemos un puntito para la antena. Que estas son las antenitas de la mariposa. Nos regresamos al verde y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 sobre el negro de la vuelta anterior. Vamos al negro y hacemos la otra antenita. Vamos al verde y hacemos 3 puntos, que son estos 3. 1, 2, 3. Después de estos 3 tenemos 2 en negro, entonces cambiaríamos a negro para hacer 2 puntos y así vamos retrocediendo. 1 y 2, que luego nos iríamos al grosella para hacer 5 puntos en grosella, un punto en negro, 3 grosella, 8 puntos en negro, 1 blanco, 1 negro. Y eso es todo. A repetirlo en todas las otras mariposas.
Y vamos con la vuelta 28. Aquí le vamos a ganar un puntito a nuestra zona de separación. Entonces, en este puntito aquí cambiamos al negro. Y hacemos 7 puntos. El primero sobre el verde de la vuelta anterior. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos a grosella. Y en grosella vamos a hacer 6 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos a negro, hacemos 2. 1, aquí 1 y 2. Volvemos al grosella y hacemos 3. 1, 2, 3. Vamos al negro y hacemos 3. 1, 2 y 3. Vamos con el verde. Con el verde vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Y ahora hacemos 2 puntos en negro. Esta antenita está casi acabada. Acabamos en la siguiente vuelta. 1 y 2 en negro. Volvemos al verde. Hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos los 2 puntos negros de la antena. 1 y 2. Volvemos al verde para hacer 2 puntos. Empezamos a retroceder haciendo los mismos puntos, pero en el sentido contrario. 1 y 2, y después nos pasaríamos, si es que lo logro hacer, aquí. Nos pasaríamos al negro para hacer 3 puntos, y así vamos a ir haciendo lo mismo que hemos hecho, pero a la inversa. Siempre lo digo porque algunas de vosotras llegáis con el video ya empezado o no escucháis el principio. Entonces yo siempre repito. Después de estos 3, hacemos 3 en grosella, 2 en negro, 6 en grosella, 7 en negro. Y eso lo repetimos y eso está quedando divinísimo. ¡Qué maravilla! Me encanta el resultado, me gusta mucho.
Esto está quedando de película. Estamos en vuelta 29. Aquí vamos a tejer con los puntos de separación hasta llegar a los puntos negros. Este último punto lo cerramos en negro, hacemos un puntito en negro, cerramos en blanco, hacemos un punto, volvemos al negro para hacer 2 puntos. Uno, dos. Cerramos en blanco y hacemos otro punto en blanco. Nos vamos al negro y hacemos un punto en negro. Este lo cerramos ya con grosella. Y en grosella hacemos 6 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que hace 6, cerramos en negro y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en grosella. Hacemos 2 puntos. 1. Uy, que este no me ha salido bien. Aquí. 1 y 2. Cerramos con negro. Hacemos 3 puntitos en negro. 1, 2, 3. Y nos pasamos al verde. Con el verde vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al negro y hacemos un punto. Este es el último punto que hacemos ya para las antenas. Con este ya acabamos las antenas. Volvemos al verde y hacemos todos estos puntitos. ¡Ay! Que son 11. Tenemos 1, 2, así hasta 11. O lo que es igual hasta este punto que tenemos aquí en negro. El que hace 11 cerramos en negro y hacemos el puntito de la antena. Nos volvemos al verde para hacer estos 3 puntos. Y ya es solo repetir a la inversa. 1, 2, 3. Después de estos 3 puntos tenemos 3 puntos en negro, 2 en grosella y iríamos tejiendo en esta dirección. Estamos ya en vuelta 30. Aquí vamos a ir tejiendo nuestros puntos de separación hasta llegar al punto negro. Y aquí enganchamos el negro y hacemos 3 puntos. Hacemos 1, 2, 3. Hacemos un puntito blanco.
aquí. Nos regresamos al negro. Y vamos a ir tejiendo en negro 13 puntos. El que hace 13 cambiamos a verde. Y ahora en verde, aquí hemos acabado 2 puntos antes, ¿eh? Entonces estos 2 puntitos ahora serán verde. Y seguimos tejiendo en este color 23 puntos. Es decir, hasta 2 puntos aquí entrados en el negro. Y cuando llegamos aquí, retomamos el negro y repetimos los 13 puntos en negro que hemos hecho. Estos 13 puntos aquí, punto negro, blanco, perdón, y 3 puntos en negro. Y así es como se va viendo la mariposa. Estamos ya casi acabando. Y esto está quedando muy bonito. Estamos en vuelta 31. Vamos tejiendo los puntos de separación hasta el final. Aquí tomamos el negro, hacemos un punto, un puntito en negro, cerramos con blanco, hacemos un punto, retomamos el negro y hacemos 8 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. 7 y 8. Aquí hacemos un punto en blanco. Y volvemos a cambiar al negro para hacer 4 puntos. Uno, 2, 3 y 4. Y nos quedamos a 2 puntos para ponerlos ahora en verde. Y ahora en verde vamos tejiendo hasta llegar al otro lado, que son en total 27 puntos. Vamos tejiendo hasta llegar a 2 puntos después de estos puntos en negro que tenemos, es decir, cubrimos toda esta zona, incluidos los 2 puntos. Aquí retomamos otra vez el negro para repetir los 4 puntos que hemos hecho al otro lado, estos 4 de aquí. Haríamos un blanco, luego repetiríamos los 8 puntos en negro, uno blanco, uno negro, y acabada. Igualmente en las otras. Y comenzamos nuestra penúltima vuelta del esquema de la mariposa. Aquí nos adentramos un puntito, es decir, este punto que tenemos en la vuelta anterior en negro, ahora lo hacemos en verde. Y ahora hacemos 2 puntos en negro. 1 y 2. Cambiamos a blanco, hacemos un punto. Volvemos al negro, hacemos un punto. Retomamos el blanco, hacemos un punto. Cambiamos a negro,
hacemos 2 puntos. 1, 2, de nuevo al blanco, un punto. Y de nuevo al negro. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Nos quedamos 2 puntos aquí, que estos 2 puntos que tenemos en negro ahora ya van a ser en verde. Y en verde vamos tejiendo hasta el otro ala, que son 31 puntos. Cuando llegamos al otro lado, también con el verde nos hemos adentrado 2 puntos. Aquí, de igual forma que hemos hecho aquí. Pues repetimos los 4 puntos en negro para luego hacer el cambio al blanco y repetiríamos lo mismo. 2, 3, 4, cambiamos a blanco, haríamos 1, hacemos un puntito en blanco, cambiamos de nuevo al negro, para hacer 2 puntos en negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, 2 negros, y acabaríamos en el punto blanco, porque el último punto que tenemos aquí en negro ya sería verde para los puntos de separación y llegar a la siguiente mariposa. Y esta es la penúltima vuelta. La siguiente será la última, nuestra mariposa estará completa. La última vuelta es muy sencillita. Yo ya la he hecho aquí y me queda más fácil explicarlo una vez hecha. Y a ti más fácil de entender. Con los puntos de separación nos metemos un puntito adentro. Es decir, el último punto que tenemos de la vuelta anterior en negro, la hacemos en verde. Tejemos 9 puntos en negro dejando 2 libres. Y todo este espacio hasta 2 puntos más allá lo hacemos en verde. En mi caso, color base, el que tú hayas escogido. Repetimos los 9 puntos en negro dejando un puntito aquí libre. Y seguimos en verde hasta la otra mariposa. Eso es todo. Son 9 puntos en negro, 35 en verde, 9 puntos en negro. Listo. Y la mariposa quedó acabada. No sé cómo andamos de tiempo, pero lo vamos a dejar aquí. Ahí, para que se vea bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo, porque el siguiente ya será finalizar nuestra mochila. Bueno, espero que les esté gustando. A mí me está encantando. Esta mariposa ha quedado muy bonita. Ha quedado preciosa. Linda, linda, linda. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Si te está gustando y no te has suscrito, por favor, hazlo. Es gratis, ¿vale? Y además, si le das a la campanita, pues te llegarán las notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Y nada más que decir. Ah, bueno, sí, dale al me gusta y deja tus comentarios. Si quieres, yo con gusto te respondo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.